Señores, el cafecito de Diario Libre inicia una nueva etapa. Ahora vamos a hablar con los candidatos al Congreso, candidatos a ser diputados y a ser senadores. Muchos de ellos van a pasar por aquí, no todos porque son demasiados. Hasta el 19 de mayo, que es el día de las elecciones congresionales y presidenciales. Hoy nos vamos a inaugurar con José Horacio Rodríguez. Él es diputado actualmente y candidato a que lo reelijan en la circunscripción número 1, ¿verdad? Correcto. Del Distrito Nacional. Bienvenido, José Horacio. Es un placer que estés con nosotros aquí en el cafecito. Muchísimas gracias, el placer es mío de estar aquí en el cafecito de Diario Libre compartiendo con ustedes. Sí, en este espacio a nosotros nos gusta conocer más a los políticos fuera de sus roles. Entonces, cuéntanos algo de ti, cuál es tu color favorito, de qué equipo eres, y cuál es tu comida favorita, por ejemplo. Bueno, yo soy liceísta desde chiquito, aunque en mi casa nunca eran muy seguidores de la pelota, pero yo sí, yo era que le pedía a mi viejo que me llevara para el play. Y mira que me gusta mucho el azul, siempre ha sido el color con el que más me identifico, quizá por ese amor que le tengo al mar, que me hace, ¿verdad?, conectarme mucho conmigo mismo cuando estoy en el mar, el cielo, y eso hace quizá que el azul también desde niño era mi color favorito, combina ahí el equipo de pelota con el color. Claro. Y si tú me preguntas de comida, a mí me gusta mucho la Navidad porque siempre como mucho pastel en hoja. Entonces, los pasteles en hoja son tu comida favorita. A mí me encanta un pastel en hoja, soy En eso débil. coincidimos, me gusta mucho. Yo coincido con el azul. Yo no. Tú eres aguilucho. Sí. José Horacio, tú eres un hombre joven, ¿qué edad que tú tienes? Yo tengo 35 años Oh. y culminando mi primer mandato como diputado, yo gané con 31 y ya han pasado 4 años. Pero muy bien, justo al periodo que establece la ley, porque es a partir de los El 30 tope, años. me queda, no, es a partir de los 25 años 25, que se para puede ser diputado. legislador. Y me quedan meses de juventud según la ley de juventud de la República Dominicana. Así es. Ya 20 de la- Ya en agosto salgo de la juventud, me despido. Familiarmente, ¿tú eres un hombre casado, tienes hijos o vive con papi y mami todavía? No, yo vivo solo, soy independiente, pero soy soltero. Ok. ¿Y cómo nos defines esta gestión que has tenido en estos 4 años? Mira, una gestión productiva, una gestión en la que puedo sentir la satisfacción de exhibir importantes logros para el país y sobre todo una gestión que me ha permitido aprender muchísimo. El José Horacio de hoy del 2024 no es el mismo del 2020. Tengo experiencia de Estado. Pero porque te dejaste dañar. No, todo lo dejaste contrario. Todo lo contrario. Bueno, porque tengo una combinación en la que puedo preservar gran parte de esa ilusión que me ha acompañado en el ejercicio de la política, también con la práctica y la realidad. Y de conocer el alcance de la función y también sus limitaciones, de conocer todo lo que es posible lograr y de poder decir con satisfacción también que sí hace una diferencia a quien elegimos, que no es lo mismo cualquiera. Muchas veces se quiere meter a todos los políticos o quizás a todos los legisladores en un mismo canasto. Y sí hace la diferencia tener legisladores que vamos con el compromiso de trabajar a tiempo completo, estudiando, revisando y haciendo aporte de todos los proyectos que por allí pasan, y quienes simplemente van con la posición de ir a ponchar o de hacerle la mayoría al gobierno de turno para poder pasar todas sus prioridades, ya sean contratos de préstamos, presupuestos o otro tipo de proyectos que son prioridad del gobierno, pero no necesariamente van en beneficio de la población dominicana. Y nosotros hemos estado allí siendo ese ente de contrapeso, de fiscalización incluso interna, así me lo reconoce el propio colega presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, que me ha dicho más de una ocasión, tú eres de alguna manera, nuestro fiscalizador interno. Yo siempre me fijo, si José Horacio no ha dicho ninguna queja, porque vamos bien. Porque yo creo importantísimo conocer el reglamento de la Cámara de Diputados para poder hacer un buen trabajo. Y lastimosamente es poco conocido, porque cuando uno lo usa eso como arma de trabajo, uno puede lograr muchas cosas o evitar que otras cosas no se hagan mal hechas. José Horacio, pero en el Congreso se mueve un dinero, y todos lo sabemos, el hombre del maletín, que es el que los legisladores cobran a veces por aprobar proyectos. Sabemos que las reformas constitucionales que han habido en el pasado, que ahí se mueve un dinero, que se le da tantos millones a cada legislador. ¿Tú has visto eso? ¿Te han ofrecido dinero a ti en estos 4 años? No, de ninguna manera. Nadie se me ha acercado a hacerme ningún ofrecimiento en términos particulares y tampoco puedo decir que lo he visto.
Eh, pero este ha sido un Congreso que no ha habido, por ejemplo, intentos de reforma constitucional, que no han habido contratos, digamos, que hayan generado grandes escándalos, salvo, digamos, el contrato de Aerodón que yo denuncié por la prisa, por la premura, por el poco tiempo que se nos dio para poder estudiarlo, faltando 7 años para que culminara ese contrato. Había como un interés marcado del gobierno, digamos que pensando en un contrato que haya generado algún nivel de escándalo. Y no puedo ni siquiera en ese caso decir que haya habido dinero. Yo creo que sí hubo una línea de parte del gobierno que sus diputados de su partido acogieron y los llevaron a aprobar un contrato que ni siquiera fue traducido al español en todas sus partes, violando incluso los propios, ¿verdad?, reglamentos internos y la normativa interna de la Cámara, que todo debe estar en español. Y en su momento me vieron denunciarlo con una voz muy firme y muy altiva. Pero ni siquiera en ese caso, digamos, que fue un contrato que yo pienso que de alguna manera representó un escándalo, no puedo decir que hubo dinero. Lo que sí hubo fue una línea del gobierno para que se aprobara y se aprobara rápido. Y sus diputados que responden a esa línea la acogieron. Es cierto que se aprobó sin leerlo en la totalidad, porque en las sesiones que se hacen en YouTube, nosotros habíamos visto como que esa parte siempre se cortaba. En la primera sesión me parece que se dejó para la segunda, pero en la segunda ni siquiera parecía que se leyera íntegramente el proyecto. ¿Se leyó o no se leyó antes de Mira, aprobar? hay algo que aplica a todos los contratos que pasan por el Congreso. Los contratos todos se leen en las comisiones. Yo en estos 4 años no conozco un contrato que se haya leído en el Pleno, contrario a los proyectos de ley. Los proyectos de ley sí se leen en el Pleno, pero los contratos se leen en la comisión y en el Pleno se leen únicamente los informes. El informe contiene normalmente un resumen muy resumido del contenido del contrato y una recomendación, normalmente una recomendación favorable de que sea aprobado. Y mira, eso es parte de la experiencia de ser diputado para conocer esa dinámica. Por eso, cuando hay un contrato importante y uno quiere ser parte de su discusión y de su estudio, uno debe ir a la comisión que lo está estudiando, porque en el Pleno no se va a leer. Y por eso yo fui a la comisión, en el caso de Aerodón, yo fui a esa comisión sin ser miembro, porque no me eligieron para ser miembro de la comisión, para presentar mis inquietudes y mis observaciones que yo tenía al contrato. Y entre esas observaciones pedía que me acuerdo que tenía un anexo que incluía el reporte del análisis financiero del contrato, que proyectaba por su tiempo de duración la rentabilidad de las operaciones de esos aeropuertos. Y yo solicité en la comisión que ese análisis financiero estuviera acompañado de un resumen ejecutivo que lo hiciera más entendible. Primero porque estaba en inglés y segundo porque estaba redactado en un lenguaje tan técnico que se nos hacía difícil entender. Entonces, que para nosotros poder saber si era un contrato beneficioso para el país, debía traducirse y debía acompañarse de un resumen descriptivo que un poco explicara en términos más llanos el contenido tan técnico. Y la comisión lo rechazó, la solicitud que hicimos. Y ese mismo día decidieron aprobar un informe favorable. Había una prisa muy grande porque ellos querían incluir en el presupuesto del año 2024 los recursos que el gobierno pensaba recaudar a partir de ese contrato. Pero en su momento lo denunciamos, no me parece una manera responsable de actuar, porque es un contrato que le quedaban 7 años de vigencia, que compromete un patrimonio público como son los aeropuertos de nuestro país, 6 aeropuertos públicos de nuestro país, por un espacio de 30 años más 37, porque incluye el término del contrato más 30 años más. Y óyeme, lo correcto es que nosotros como Congreso le dedicáramos el tiempo necesario para poder analizar su viabilidad, su conveniencia o no. Y ese tipo de ejemplos es lo que me hacen confirmar, junto, por ejemplo, cuando se conoció el contrato para aprobar el fideicomiso para el desarrollo de Pedernales, que también pasó algo similar, la importancia de tener un Congreso que no sea un sello gomígrafo. Un Congreso que pueda hacer contrapeso, que pueda hacer equilibrio. Eso fortalece la democracia. Tenemos que dejar atrás esa idea de que los gobiernos necesitan su Congreso. Esa idea que hizo pública en su momento el expresidente Danilo Medina, que decía, yo necesito mi Congreso, y que de alguna manera uno ve que el PRM actúa de la misma manera, en la medida en la que ha cabildeado que más de una docena de diputados que eran de la oposición pasan a las filas del gobierno para poder tener su Congreso, cabildeando tener su Congreso. Entonces, ¿qué pasa Eso ahora? debilita la democracia. Porque ahora, si sucede como sucedió en las municipales, el PRM va a mantener un dominio en el Congreso, aparentemente, y quizás lo extienda. Y yo creo que eso sería un peligro para la democracia. Por eso nosotros estamos tratando de generar conciencia en la ciudadanía de que es importantísimo elegir un Congreso que represente al pueblo y no que represente al gobierno,
sino que represente a la ciudadanía. Y ese es el compromiso que tenemos los candidatos a diputados y senadores de Opción Democrática en la casilla 29. ¿Y cuáles son sus expectativas? Porque vimos que obtuvieron un regidor en Santiago después de este proceso municipal. ¿Cómo se ven en esta contienda electoral? Bueno, nuestra meta es tener un bloque de legisladores, o en la Cámara de Diputados un bloque de diputados, que nos permitan desde ese bloque representar la buena política. Esa que no está buscando ningún beneficio personal, sino que está buscando construir un Estado que funcione, que el trabajo legislativo se encamine hacia la búsqueda de la justicia social, de la reducción de la desigualdad, de garantizar servicios públicos de calidad, como a la educación, como a la salud. Pero ustedes, a mí me llama la atención que ustedes, cuando el gobierno era el PLD, que estaba en el gobierno, ustedes eran oposición contra ellos, ¿no? Pero ahora hay alianzas con ellos que ustedes tienen, entonces, como que, y en el pasado ustedes sí trabajaron junto con el PRM, entonces como que con un ¿Y qué partido y con el coincidencia otro. hay con el PRM del pasado y el PLD del presente? ¿Qué coincidencia hay? ¿Qué coincidencia? Que son actores de oposición. Y al estar en la oposición, en el caso del trabajo legislativo que se hace desde la oposición, le permiten tener la independencia frente al ejecutivo de turno para poder hacer ese rol de equilibrio y de contrapeso tan sano para la democracia. Y yo lo he vivido. Cuando José Horacio ha luchado por la aplicación del ajuste por inflación a la escala de ingresos grabada con impuestos sobre la renta, ¿para qué? Para que el gobierno le pueda dar un respiro a los ingresos de los trabajadores, de los profesionales dominicanos que han visto su capacidad adquisitiva reducida por el aumento del costo de la ¿A vida. partir de qué monto es que se paga impuestos sobre la renta? Mira, a partir de los 34.000 pesos mensuales ya usted comienza a pagar impuestos sobre la renta si usted gana más de ahí. Pero el costo de la canasta básica familiar es de casi 45.000 pesos ya a febrero de este año. Quiere decir que usted está ganando 10.000 pesos por debajo de poder cubrir sus necesidades básicas y ya el gobierno se está cargando impuestos sobre la renta. ¿Pero qué significa renta? Renta significa ganancia. ¿Y qué ganancia puede tener una persona que no gana suficiente para cubrir sus necesidades básicas? No tiene ganancia, solo tiene gastos. Eso es una distorsión. La última vez que se fijó ese monto de 34.000 pesos fue en el año en enero del 2017, cuando el costo de la canasta básica era solamente 28.000 pesos mensuales. Quiere decir que con el monto exento usted podía cubrir el 100% de la canasta básica y aún así le quedaban 6.000 pesos para otros gastos necesarios antes de comenzar a pagar el impuesto sobre la renta. Hoy en día, usted todavía gana 40.000, le faltan 5.000 pesos mensuales para llegar a cubrir su canasta básica y ya usted está cargándosele un impuesto sobre la renta que no le corresponde pagar si se hubiera aplicado la ley. Y aparte de eso, cada vez que compra algo tiene que pagarle un No, impuesto. claro, ya esos son los impuestos por el consumo. No a la ganancia, ¿entiendes? No a los ingresos, sino al consumo. Y José Horacio tiene 2 años peleando en el Congreso para que se aplique el ajuste por inflación. ¿Cómo? Proponiendo una enmienda en los últimos 2 presupuestos, que como diputado tengo derecho a proponer enmiendas a los proyectos de ley, al presupuesto general del Estado que ha mandado el Ejecutivo, en el que incluye una cláusula. Esa cláusula dice, para este año no se va a aplicar el ajuste por inflación. ¿Y dónde está el cambio que nos prometieron? Esa era la misma cláusula que durante los 4 años del último gobierno de Danilo Medina se venía incluyendo y este gobierno ha replicado durante sus 4 años de gobierno. Y nosotros le hemos exigido que la aplique. Y cuando José Horacio ha propuesto esa enmienda para que se aplique el ajuste por inflación, ¿quiénes han votado a favor de la enmienda? Todos los diputados de la bancada opositora. Y muchos diputados del oficialismo, aunque en privado me han dicho que están de acuerdo con esa enmienda, han votado en contra. ¿Por qué? Porque su prioridad es defender lo que le diga el gobierno, no lo que le convenga al pueblo que le eligió. Y por eso, en este momento, José Horacio ha encontrado, en la mayoría de las ocasiones, más afinidad cuando ha levantado la voz de alguna medida que el gobierno intenta imponer, que afecta a la ciudadanía. ¿De quién suele encontrar apoyo en la Cámara de Diputados? De los colegas de la bancada opositora. Independientemente de que antes, cuando nosotros levantamos la voz, era contra cuando ellos eran gobierno. Bueno, pero ahora ellos juegan un rol opositor y han sido mis principales aliados para la aplicación del ajuste por inflación, para hacer contrapeso en los contratos que se han sometido. Como decía, el contrato para el fideicomiso para el desarrollo de Pedernales incluía 6 millones de metros cuadrados dentro de área protegida, pero el contrato decía que no incluía área protegida. Pero cuando tú veías los números de las parcelas, chocaban con el paisaje natural de Cabo Rojo, que es una de las áreas protegidas que están establecidas en la ley sectorial de áreas protegidas. Porque esa oposición que tiene tantos miembros, PLD y Fuerza del Pueblo, tienes tú que venir a darte cuenta de eso. O sea, son oposición, pero es una oposición que no se ve como Porque oposición José inteligente. Horacio hace su trabajo legislativo
en coordinación con la ciudadanía y con la sociedad civil. ¿Quiénes me pasaron esa información? El Grupo Jaragua, la Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas, que nos alertaron de que ahí había área protegida. ¿Cuál es mi trabajo? Ir a la comisión y decir, ojo, no podemos aprobar este contrato porque ahí hay 6 millones de metros cuadrados de área protegida. ¿Qué pasa? Como el contrato decía que no había, todos los diputados del oficialismo insistían, no, el contrato dice que no hay. Bueno, pero si vamos a decirle que sí a todo lo que venga del presidente porque el presidente lo dice, pues entonces el Congreso no tiene ningún sentido de ser. Nuestro trabajo como Congreso, ¿cuál era? Contratar agrimensores y verificar que las coordenadas georreferenciadas del contrato no chocaran con las coordenadas georreferenciadas de las áreas protegidas que están establecidas en la ley sectorial de área protegida. No se quiso hacer ese contraste. Tuvimos que levantar la voz, pero cuando solicitamos en el Pleno que el contrato fuera devuelto al Poder Ejecutivo, y ellos insistieron en que no, que se aprobara, trataron de aprobarlo con el voto del oficialismo. Y porque las bancadas opositoras nos abstuvimos, logramos tumbar el quórum y que sea aplazado para ganar tiempo hasta que la presión fuera lo suficientemente alta para que llegara una adenda al contrato y se excluyeran esas áreas protegidas. Y si se salvaron esas áreas, ¿por qué fue? Por ese trabajo de contrapeso que hizo la oposición, que los diputados del oficialismo no son capaces de hacer. Porque si algo le manda al Ejecutivo que dice, no lo cuestionan, no, ni siquiera lo contrastan, ni siquiera investigan para verificar si es cierto o no es cierto. Simplemente se ponen un traje de decirle, yes sir, sí señor, a todo lo que manda. Y eso es hacerle un mal servicio al país. Porque para eso, si le vamos a decir que sí a todo lo que viene del Ejecutivo, no hace falta tener un Congreso que haga contrapeso, que fiscalice. Y por eso, ahora que se acercan las elecciones y están a la vuelta de la esquina, ojalá no le regalemos el Congreso al gobierno. No le demos esa mayoría mecánica, automática. Porque ya hemos visto en el pasado justamente las experiencias de cuando el PLD tuvo todo el poder, el daño que hace que los poderes públicos no se fiscalicen ni hagan equilibrio y contrapeso unos con otros. Incluso una reforma constitucional podría ser posible. Si el PRM logra la suficiente fuerza para aprobar sin necesitar de más nada. Sí. José Horacio, cambiando un poco de tema, hace poco participaste en unos debates y donde te atacaron mucho, principalmente en el tema de la ideología de género y cuando abordaron esas situaciones. ¿Tú piensas que quizás la gente tergiversa un poco tus opiniones o que esos aspirantes estaban utilizando esa táctica para debilitarte un poco de cara a unas elecciones? Mira, yo veo en las redes sociales eh, una dinámica muy preocupante también para la democracia, de salir a manipular, tergiversar, sacar de contexto lo que algunos actores políticos del sistema, ¿verdad?, estamos planteando y proponiendo. Yo creo que desde José Francisco Peña Gómez, aquí no había un proyecto político que fuera tan sistemáticamente objeto de campaña sucia como lo está haciendo Opción Democrática en este momento. Y yo digo, wow, nos ven como una gran amenaza. Porque para dedicar tantos recursos, tanta energía, tanto tiempo y tantos esfuerzos para tratar de empañar la imagen bien ganada, un proyecto político que ha surgido con vocación de hacer buena política, defendiendo los intereses de la ciudadanía, haciendo ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, y poniendo sobre el tapete los temas que a la ciudadanía le importan y le interesan, es porque ciertamente la política tradicional, la clase política anquilosada que ha gobernado el país durante los últimos 40 años, que ha sido la misma, nos percibe como una amenaza. Sin embargo, eso simplemente nos da más energía y más fuerza, porque vemos lo necesario que se hace esa voz que nosotros representamos en el escenario político. Yo creo que la retroalimentación que yo recibí de los debates es que, bueno, que nosotros demostramos tener la experiencia, la capacidad, la formación y las mejores propuestas en ese debate. Y con relación a ese tema específico, es un tema que está siendo usado no solamente en la República Dominicana, sino a nivel regional. Yo creo que para desviarnos de los verdaderos temas que importan a la ciudadanía y que se reflejan en las encuestas. El tema de la inseguridad ciudadana, el tema del alto costo de la vida, el tema de la falta de empleos o de los bajos salarios de los empleos que ya existen, del precario sistema de salud pública que nosotros tenemos, que no le garantiza servicios dignos a la persona, al menos que tengan que salir a pedir una ayuda, o que cuando una familia clase media tiene un familiar con una enfermedad catastrófica, tiene que casi que caer en la pobreza o en la bancarrota para poder cubrir las atenciones y las necesidades básicas de los tratamientos de esas enfermedades. Esos son los principales temas que le preocupan a la ciudadanía. Entonces se usa ese concepto, esa teoría
de la ideología de género para asustar. Yo creo que si hay algo en lo que nosotros tenemos firmeza como partido y como proyecto político, es en la necesidad de protección de la infancia. Por eso mi primer proyecto de ley que deposité en el Congreso Nacional, con apenas 3 semanas siendo diputados, fue el que procuraba prohibir el matrimonio infantil en la República Dominicana, para que las niñas de nuestro país sean niñas y no esposas ni madres. Que fue aprobado. Y que fue aprobado. Por el gobierno que Con el apoyo, sí, así es. Fue aprobado y lo debo decir porque nosotros lo depositamos y yo lo primero que hice fue pedirle una reunión al presidente de la Cámara y pedirle su respaldo para ese proyecto. Y me dijo, cuenta con nosotros, cuenta conmigo. Ese proyecto tiene algunos problemas, pero tú puedes contar conmigo. Y inmediatamente se puso en agenda, me pidió, motívalo cuando vaya a ser tomado en consideración. Y hubo resistencia en la Comisión de Justicia para que sea aprobado, pero el liderazgo del presidente Alfredo Pacheco bajó a la comisión y gracias a ese liderazgo logramos aprobar ese informe favorable. Y el presidente Abinader hizo incluso una rueda de prensa para promulgar el proyecto de ley en la que nos invitó como proponente del proyecto. Y yo creo que ese es uno de los logros de este Congreso actual. Pero te lo mencionaba porque es uno de los proyectos que protegen la infancia que nosotros hemos promovido y protegen a la familia. Pero hay otro proyecto que protege a la familia y que nosotros hemos sido la autoría y hemos logrado que se apruebe en 2 ocasiones en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley que crea la licencia de paternidad. Ese es un proyecto también que va directamente a fortalecer a las familias dominicanas. Son demasiados los estudios que dicen cómo la presencia del padre en el hogar permite tener una familia más fuerte y también permite tener hijos también. Una licencia de 10 días fue que tú propusiste. Bueno, originalmente nosotros propusimos el proyecto original 21 días laborables, que sea el equivalente a un mes. Caramba. En la comisión aprobamos 15 días laborables, que serían 3 semanas. Y luego en el pleno se redujo a 10. Yo creo que aún así es un significativo paso de avance. Por eso no se ha aprobado en... Falta que el Senado lo apruebe. En la Cámara ya lo aprobamos. Pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional que le da la orden al Congreso de aprobarlo. O sea que ya es una obligación constitucional, porque recordemos que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes públicos. O sea que el Senado ya no tiene de otra que aprobarlo. Okay. Y ese también fue un proyecto de ley nuestro, que fue entonces fusionado con un proyecto de ley del diputado Johnny Medina de Puerto Plata, que también tenía un proyecto similar. Y fue aprobado ya en 2 ocasiones en la Cámara de Diputados. Y ese es otro logro nuestro para fortalecer a las familias dominicanas. Y el otro tema que fortalece directamente a la familia es la aplicación del ajuste por inflación, porque le permite que sus ingresos les rindan para cubrir sus necesidades básicas. O sea que yo creo que si hay un diputado que se puede decir ha sido el diputado de la familia dominicana en este cuatrenio, ha sido José Horacio. Y ahí están los hechos y nuestro trabajo habla por sí solo. Bueno, a nosotros no cobran el impuesto sobre la renta y no son salarios de lujo. No son salarios de lujo. Te digo, son salarios que no alcanzan en algunos casos para cubrir la canasta básica. Porque la idea de eso es que el impuesto sobre la renta se le cobre a los salarios altos, pero como ha bajado, como ha subido el costo de la vida, ya cualquier salario le cobran impuesto sobre la renta. Así mismo, así mismo. Bueno, entonces esa ha sido nuestra agenda, que ha sido tratada de ser tergiversada, manipulada, para confundir, para engañar y evitar nuestra reelección, pero nuestra reelección es inevitable. Nosotros estamos todos los días en las calles, todos los días conversando, hablando con la gente, sentimos ese respaldo del trabajo realizado y estamos seguros que lograremos revalidar nuestra posición como diputado del próximo. Precisamente sobre eso quería hacer una última pregunta. El tema del dinero. Todos sabemos que se van cientos de millones de pesos en una campaña política de un diputado. Y según dicen, tú no gastas ese dinero. ¿Cómo que tú lo haces? ¿Realmente cuánto se te va? En las elecciones pasadas, ¿cuánto tú gastaste? En las elecciones pasadas, a lo largo de un año de campaña, porque yo comencé mi campaña en julio del 2019 y terminó el 5 de julio del 2020, o sea que fue literalmente un año de campaña. Si yo reúno los gastos desde el día 1, que comenzamos haciendo un mural en Gascue, hasta el día D, alrededor de 4 o 5 millones de pesos costó nuestra campaña. Yo creo que ha sido una de las campañas que cuando tú ves la relación dinero-voto ha sido de las más baratas de la historia, porque nosotros sacamos casi 18,000 votos con menos de 5 millones de pesos. Y yo creo importantísimo para mejorar la calidad de la representación política que tenemos en nuestro país, abaratar el costo de la política. La política, ¿y ahora cómo va la cosa? Mientras siga siendo tan cara la política, se dificulta tener mejores representantes, porque aleja la posibilidad que tiene la ciudadanía común de postularse y competir en igualdad de condiciones para también ejercer el rol en una democracia de representante. Ahora mismo vamos más o menos por ahí mismo. Yo creo que va a salir más o menos igual. En este caso mi campaña va a ser más corta, porque yo no tuve que comenzar un año antes, porque ya como diputado estoy haciendo un trabajo todos los días como diputado y además ya tengo un nivel de conocimiento y de posicionamiento en la circunscripción
que me permite comenzar más tarde la campaña. ¿Pero de dónde sale ese dinero, José Horacio? Bueno, yo estoy vendiendo boletas de un sorteo. Yo esta semana tengo un cóctel de recaudación de fondos. En este caso, el partido por fin está recibiendo poquitísimos fondos, pero estamos recibiendo algo de fondo que nos permite también por ahí adquirir financiamiento. Y bueno, nuestras cuentas están abiertas para poder también recibir el apoyo de toda esa ciudadanía que quiera tener una representación auténtica en el Congreso para que también pueda hacer su aporte. Y eso nos va a permitir tener representantes que defiendan los intereses de la ciudadanía y no simplemente de la élite política o la élite empresarial o vaya, bueno, esos candidatos que se financian de ese dinero oscuro del narcotráfico que en la campaña pasada vimos muchos casos en ese sentido. Entonces van entonces a proteger ese crimen organizado si se financian de ahí. O si se financian de dinero público, van a proteger la corrupción porque le conviene desviar fondos de dinero público para financiar sus campañas O de electorales. la banca de apuestas, de los riferos. Definitivamente, José Horacio, hay muchísimas cosas que nosotros quisiéramos tocar, pero el tiempo no nos da. Muchas gracias por compartir este cafecito político con nosotros y que la gente se lleve una idea más cercana de José Horacio. Hasta aquí nuestro cafecito Diario Libre. Les agradezco.